Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a los agricultores que han venido hoy aquí y a las empresas tecnológicas que ahora voy a presentar y a David Sánchez del FEGA para poder hacer esta mesa redonda. Pues todo lo que vemos en todas las presentaciones, pues tratar de hablarlo y en este caso con respecto al QE. Pues a la derecha del todo tenemos a David Sánchez López, que es ingeniero agrónomo, jefe de área de innovación y gestión financiera en la Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA. Luego tenemos a Sergio Julián Correas, es de una empresa tecnológica que se llama Libelium y pues él nos explicará a qué se dedica mejor la empresa. Yo soy Roberto Ruiz, trabajo en la Dirección General de Producción Agraria como ingeniero técnico agrícola y a mi izquierda tengo a Gerardo Torralba, que es ingeniero técnico agrícola y agricultor de una explotación familiar en Ayerbe. Además es responsable técnico de la organización agraria Asaja. El siguiente a mi izquierda es Roberto Burgos Tella, es ingeniero técnico agrícola, agricultor de una explotación familiar en Gelsa. Y a mi derecha, es que los tenía en otro orden en el papel, tengo a Joaquín Añés Omiste, ingeniero técnico agrícola, agricultor de una explotación familiar en Novales y responsable técnico en una explotación de Grañén. Y por último, a la izquierda de todo, se encuentra Jesús Jerique Molina, director general de Agroslab, que es una empresa tecnológica también del sector, y él nos explicará más. Para empezar, David ha preparado una presentación para introducir la temática. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar ser breve porque no me gusta comerle tiempo a la mesa, pero sí quería que una serie de ideas salieran a relucir y también un poco las podáis utilizar como base para después articular preguntas a la mesa, que supongo que por ahí habrá algún micro para que os lo puedan acercar o lo podéis escribir en un papel y nos traeréis las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, la presentación tiene estos 6 puntos. El sexto son las preguntas que hemos preparado así para dinamizar un poquito la mesa. En primer lugar, voy a dar unas pinceladas en lo que es el Sistema de Información de Explotaciones, el SIEX, que ya sabéis que el SIEX dentro de él es donde está el cuaderno digital de explotación, el QE. Y después ya el resto de puntos van todos sobre el cuaderno. El segundo de ellos vamos a ver un poco la evolución del cuaderno de explotación, cómo pasamos de ese cuaderno en papel desde el 2012 al cuaderno digital ya a partir de 2023. Veremos los beneficios a corto y largo plazo, la entrada en vigor, unas notas normativas para que tengáis en cuenta la entrada en vigor. He querido poner un punto el kit digital, puesto que es una de las herramientas a través de ayudas que pueden ser interesantes para los agricultores para digitalizarse y para poder adoptar este tipo de herramientas, y luego ya las preguntas para la mesa. Bueno, respecto al primer punto, como sabéis, el Sistema de Información de Explotaciones pretende ser una plataforma donde se aglutine toda la información de los sectores agrícola, ganadero y forestal. Esta información viene principalmente de comunidades autónomas, por un lado, y a nivel nacional, por otro. Es decir, aglutinamos diferentes fuentes de información. Tenemos un Real Decreto, que es el 1054/2022, que salió publicado en el mes de diciembre, entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año y trae como novedades la puesta en marcha de los registros y de los cuadernos. Los registros, que es una herramienta de la Administración autonómica para poder oficializar la información que tiene del sector agrario, y el cuaderno, que es una herramienta de la Administración para el agricultor, una herramienta puesta a disposición del agricultor para mejorar su gestión. Poco más de decir del proyecto SIEX. Tiene 3 objetivos. Un objetivo de la PAC, un objetivo de simplificación y de mejorar y disminuir la burocracia, y un objetivo de análisis de información. Este objetivo último es clave, puesto que utiliza toda la información que llega al sistema para poder, como decía el secretario,
administrar y organizar correctamente las políticas agrarias con respecto a lo que realmente sucede en el territorio. Y simplemente decir que tiene 3 fases. Bueno, tuvimos una fase de análisis en la que analizamos las distintas fuentes de información del Ministerio, bueno, y también de otros ministerios. Y después tenemos fase agrícolas, fase ganaderas y fase forestal. Quedaros con esta idea y estas pinceladas del proyecto SIES. Si queréis más información del mismo, podéis poner en Google FEGA SIEX y os lleva a la página oficial del proyecto donde tenemos toda la información. Y ya ahora mismo centrándome en el cuaderno. Voy a intentar hacerlo en 5 minutos. Como sabéis, el Real Decreto 1311 ya trae la obligatoriedad del cuaderno. El cuaderno es obligatorio desde el año 2012, pero ahora llegamos al año 2023, en el que tenemos la novedad de un nuevo formato en el que se traslada esa información, el formato digital. Respecto a contenidos, estamos hablando de la información que ya se venía pidiendo en papel. ¿Cuáles son los principales objetivos? Un poco articulando con la diapositiva anterior. Por un lado, información disponible para articular correctamente las políticas agrarias con la realidad del sector y, por otro lado, y no perdáis de vista este objetivo, una herramienta de apoyo a la gestión de las explotaciones. Esto no se trata de identificar la información para poder establecer sanciones, etcétera, etcétera. Se trata de tener una información digital disponible para los agricultores y que puedan implementarla y optimizar los recursos que utilizan en su explotación. Obviamente, si tomamos datos en papel, esos datos no los vamos a poder comparar de año en año. ¿Qué es el CUE? Es el cuaderno digital de explotación. ¿Qué tiene el CUE? Información de las prácticas, información del cómo cultiva el agricultor. ¿Dónde está la información de qué cultiva y dónde cultiva? En el registro. Entonces, el registro y el cuaderno van a estar siempre íntimamente relacionados. La información del registro, donde el agricultor tiene la información de su base territorial y de los cultivos que tiene. La información del cuaderno, que puede ser un aplicativo proporcionado por la comunidad autónoma o cualquier aplicativo comercial, puesto que el Real Decreto SIES permite esa interconexión con todas las herramientas digitales. Respecto al contenido del cuaderno, habrá un contenido voluntario y habrá un contenido obligatorio. El contenido obligatorio es lo que me refería antes, la información que ya se lleva pidiendo desde años atrás, lo que pasa que ahora se empieza a pedir en formato digital. Respecto a los beneficios, y bueno, espero que tomen nota desde la mesa para poder articular las preguntas y poder mostrar un poco los beneficios que identificamos dentro del cuaderno. Siempre a corto y a medio largo plazo. A corto plazo, ahorro de tiempo. Siempre se va a tardar menos en cumplimentar un cuaderno digital que un cuaderno en papel. Otra cuestión muy distinta es que ahora mismo que tenemos el cuaderno en papel no se esté cumplimentando. Obviamente, pues el no cumplimentarlo con respecto a cumplimentarlo lleva más tiempo el cumplimentarlo. Pero si estamos hablando de formato en papel y formato digital, que lo veremos ahora en las preguntas, siempre de manera digital va a ahorrar tiempo a largo plazo al agricultor, puesto que va a poder recuperar información ya anotada de campañas anteriores y va a haber a disposición múltiples desplegables de catálogos con toda la información que necesita anotar de sus prácticas. Y bueno, a corto plazo también pues tener actualizada la información de la explotación. Cuando nos vamos a largo plazo es ya cómo utilizamos esa información que llevamos aglutinando dentro de los cuadernos. En primer lugar, información centralizada, ya no solo dentro de la herramienta de cada agricultor, sino a nivel nacional. Vamos a tener una información muy útil para poder organizar y actuar directamente sobre el territorio donde realmente haya carencias o se identifiquen problemas que hay que solucionar. Conexión con otras bases de datos. Obviamente, en el momento que nosotros tenemos la información del cuaderno, lo vamos a poder conectar con otras fuentes de información. Sabéis que se conectará con la información del reto, en el caso de las transacciones de productos fitosanitarios, y eso permitirá, en cierto modo, ver respecto a lo que se comercializa de productos fitosanitarios, cuánto se está aplicando y de qué manera. Por otro lado, homogeneización de la información. Este proyecto, una de las cuestiones más importantes que tiene es la
el establecer un lenguaje único, un lenguaje que todos, agricultores, administraciones, empresas, manejamos el mismo lenguaje. Y para eso tenemos diferentes catálogos que ya están disponibles en la página web del FEGA, donde principalmente tenemos catálogo de productos, catálogo de variedades, de sistemas de conducción, de sistemas de explotación, todos esos catálogos que son estandarizados y sabemos que lo que es aquí el código 3, en esa otra unidad también es el código 3. Y por lo menos esa información que sea útil, porque si no, si capturamos la información de distinta manera en distintos sistemas, eso no sirve de nada. Por otro lado, uso sostenible de los recursos. Obviamente, si yo sé cuánto me he gastado el año pasado y sé cuánto me he gastado y sabemos que este es el peor año también por la sequía y todo lo que se ha ido comentando antes, puedo hacer una previsión. Puedo compararme también con otros agricultores que establezcan los mismos cultivos. Vamos, que desde mi punto de vista, a largo plazo hay múltiples beneficios de la digitalización de esta información. Y, cómo no, ayuda a la toma de decisiones. Esta es una cuestión que se deriva de la captura de los datos. Cuando se capturan los datos, yo le puedo añadir otras cosas. ¿Y otras cosas qué es? El conocimiento, la generación del conocimiento con la agregación de esos datos, que me permite tomar decisiones. Si yo veo tendencias, puedo tomar decisiones. Si veo unas superficies con respecto a otras en mi explotación, a las cuales le he dado el mismo tratamiento, puedo sacar conclusiones de qué es lo que está sucediendo en un lugar con respecto al otro. En fin, son diferentes beneficios que identificamos a la hora de capturar toda esta información. Y por último, entrada en vigor. Tenemos una fecha que yo creo que ya va quedando grabada a fuego en todos nosotros, que es la de 1 de septiembre del 2023. ¿Qué se ha previsto? Que el 1 de septiembre de 2023 entren con el cuaderno la mayor parte de la superficie, pero que está representada en el 20% de los agricultores. Es decir, se está trabajando en una flexibilidad, pero la flexibilidad no debe ir de la mano de los retrasos, porque un retraso lo que hace es postergar un problema. La flexibilidad tiene que ir con el acompañamiento, con el asesoramiento. Ahora mismo en la mesa también trataremos de hablar del asesoramiento y qué tal está funcionando. Y bueno, para el resto de las explotaciones que no entran en 2023, entrarán en 2024. Explotaciones de menor dimensión que necesitan un cierto tiempo de acompañamiento para la puesta en marcha de estas prácticas. Kit Digital, una rápida mención a que recientemente se ha publicado la digitalización del tercer segmento para empresas entre 0 y 3 empleados. Por aquí os he dejado el enlace donde podéis acceder a esa información y que es una cosa muy interesante de cara a la digitalización. Y ahora le doy la palabra a Roberto Ruiz para que podamos articular las preguntas a la mesa, que las hemos estructurado en 6 partes, 6 rondas que hablan un poco del cuaderno en papel, del cuaderno en digital, el tema del relevo generacional y la formación, las nuevas tecnologías, la conectividad, asesoramiento y el análisis de todos los datos que se recopilen. Muchas gracias, David. Ha sido una introducción, pues eso, que ha puesto encima de la mesa pues, los calendarios, quiénes estarán obligados y cómo está actualmente esta parte del cuaderno. Entonces, yo voy a desordenar un poco el orden de la mesa, porque digamos que hemos dividido las cuestiones en dos partes según el tipo de agente que está aquí representado. Entonces, en primer lugar, iré pasando a la mesa a los agricultores y luego a las empresas tecnológicas. Vamos a tratar bastantes temas y también al final pues nos gustaría que cada uno aportara otros comentarios y conclusiones que se nos han podido pasar y además si el público quiere intervenir también nos gustaría contar con su colaboración. Entonces, la primera pregunta, pues como nos ha comentado David, ya existe un cuaderno que hoy en día es obligatorio de rellenar, que hay que apuntar pues, los tratamientos fitosanitarios de manera periódica y sistemática, y aprovechando que tenemos agricultores y que son pues, los destinatarios de esto, queríamos saber cómo llevan en la actualidad su cuaderno, si lo llevan en papel, en digital, si lo llevan solo cuando se lo piden, etcétera.
y si conocen además algunos agricultores de su entorno, cómo lo llevan. Entonces le doy la palabra a Joaquín para que nos cuente un poco su experiencia. Vale, buenos días. Bueno, primero agradecer a los organizadores pues la posibilidad que me dan como agricultor de poder dar voz a este actor, que es el agricultor dentro de todo esto. Y bueno, pues mi experiencia personal, bueno, yo soy agricultor de una explotación familiar y estoy de técnico en una explotación de regadío en la zona de Grañén, como pone en la presentación. Entonces, bueno, yo lo llevo de una forma con un programa informático, ¿no? Un programa informático que en un principio lo tengo pues para poder hacer una toma de decisiones técnicas y sobre todo unos resultados económicos, para poder saber pues, bueno, los beneficios por parcela o por cultivo. Además de ello, pues desde la nueva obligación de llevar un cuaderno de campo, este programa sí que puede volcar de forma digital, o sea, de forma pues todo lo que es el cuaderno de campo digital, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Porque ¿cómo lo llevan los otros agricultores? Yo pienso, y creo que es así, que los agricultores lo llevan, todo el agricultor por sí, yo creo que hace muy bien las cosas. Tienen un agricultor que tiene ganadería, está ya acostumbrado a tener un libro de explotaciones ganaderas y a apuntar todo lo que está haciendo, entradas, salidas, ganado, antibióticos, cualquier cosa. El agricultor yo creo que de por sí lo hace bien. Lo que sucede es que yo pienso que el agricultor hoy lo lleva cuando se lo pide la administración. Una cuestión es que el agricultor tenga una base de datos propia que emplee para sus propias conclusiones, pero de una forma sistemática lo lleva cuando lo solicita la administración. Y es entonces cuando vemos quién tiene que rellenar ese cuaderno de campo con los requisitos que exige la administración, desde el número de orden de una parcela a pues, el cumplimiento del ROPO, el ROMA, de las máquinas. Yo es como lo veo. Muchas gracias, Joaquín. Ahora le doy el turno a Gerardo. Muy bien, pues buenos días. Yo me sumo también a la felicitación a los organizadores por haber escogido Huesca para esta presentación. Y bueno, pues mi comentario, bueno, también una pequeña puntualización. Soy responsable de los servicios técnicos de Asaja, pero de Asaja Huesca, ¿vale? Voy a ir un poco en la línea en la que iba Joaquín. Es decir, ¿cómo lleva el agricultor los libros en este caso los libros concretos de fitosanitarios? Pues si me permitís la broma, como cuando le preguntas a mi abuela cómo lo lleva, dice, pues mal, hijo mío, mal. Es decir, ¿se llevan? Pues lo más normal es que no. Es decir, hay un control real de la explotación, es decir, el uso de los productos fitosanitarios está muy regulado ya. Es decir, poco a poco el sector ha ido entrando en todas las obligaciones a las que se le han ido, la palabra no es imponiendo, a las que se le han ido ofreciendo. Es decir, pues poco a poco se fue aumentando la formación de los agricultores mediante los carnets de aplicación, básicos o cualificados. Poco a poco se fue mejorando la maquinaria mediante, pues aparte de ayudas para la compra de maquinaria o sustitución de maquinaria, pues a través de las ITAF, que permiten corregir pues algunas deficiencias que tenían las máquinas y la salida del mercado, por así decirlo, de las máquinas que estaban en peor estado. Y también, sobre todo, pues había una reducción muy importante de productos fitosanitarios, que hemos ido que cada vez los productos fitosanitarios pues bueno, sean más eficientes y más inocuos para el medio ambiente. Es decir, se está trabajando bastante bien, relativamente bien, yo creo. Otra cosa es cuando pasamos a este nivel, es decir, pasamos del nivel real al nivel burocrático. En nivel burocrático, pues la verdad es que cada vez cuesta más llevarlo por parte del agricultor y del ganadero. Como comentaba Joaquín, pues al final el agricultor conoce perfectamente lo que ha echado en sus parcelas, sabe perfectamente los productos que ha empleado, los que hacían falta, las consecuencias que tienen todos ellos. Otra cosa es pues que la llevanza de ese libro del día a día, pues en estos momentos hay gente que sí que lo lleva, otros pues lo dejan pendiente al momento que hay una inspección. Por eso que el cambio que se propone o el salto que tenemos que dar de pasar a esta obligatoriedad, pero no presentarlo hasta que no tengas una inspección, a esta presentación continua del cuaderno, pues consideramos que es un salto muy importante
y que tiene que haber un periodo de adaptación por parte del sector, y sobre todo que lo que hace falta o lo que nosotros pedimos o lo que le pedimos a las administraciones, más pedagogía que imposición. Es decir, consideramos que hay que hacerlo con el sector y no contra el sector. Como digo, sin negar la aplicación o la introducción de este cuaderno digital de explotación. Gracias, Gerardo. Luego también hablaremos de la adaptación al digital. Le doy la palabra a Roberto. Hola, buenos días. Yo agradecer también en la línea de mis compañeros la asistencia que me han dado y decir lo mismo. O sea, en el momento que nos obligan a cumplir un cuaderno y nos hablan siempre de que si no lo cumples una sanción, esto ya no empieza a gustar mucho al sector. ¿Y por qué? Pues porque entonces ya no es un método de optimización, es de control administrativo, bajo mi punto de vista. Ha dicho David que era como para optimizar la explotación y por ahí. Yo creo que siempre el agricultor ha optimizado su explotación, o sea, sus dineros. ¿Que lo puede hacer mejor con el cuaderno digital? Sí. Pero bajamos a la realidad y nos vemos en los pueblos pequeños como el mío, que el sector está envejecido total, sin relevo generacional. Y le estamos pidiendo unas cosas que para ellos son surrealistas. ¿Que puede ser útil? Sí, yo no, pero a largo plazo. Esto requiere de una adaptación y no entiendo tampoco por qué tiene que tener la administración siempre datos al instante de los agricultores. Es una cosa que tampoco... Como elemento obligatorio y sancionador, para mí es una herramienta de control a día de hoy. Y ese es mi punto de vista. ¿No? Gracias, Roberto. Vamos a pasar ahora el turno de palabra a las empresas tecnológicas. Les voy a dar una ventana para que se presenten un poco, no directamente con pregunta, porque pues tenemos dos tipos diferenciados. AgroSlab, que sí que tiene cuaderno, y Libelium pues ahora nos comentará. Entonces le doy la palabra a Sergio Julián y le quería hacer la pregunta que si tienen esta herramienta, si actualmente tienen clientes que la aprovechen o no. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a este evento. Por parte de las empresas tecnológicas nos parece muy importante tener este acercamiento al sector. Y bueno, hablando un poquito ya en lo que es el cuaderno digital, nosotros, por la concepción de la empresa, evidentemente todos nuestros clientes han llevado el cuaderno de forma digital, que es lo que nosotros hacemos. Y es verdad que este punto que falta es la conectividad directamente para remitir la información al gobierno, al ministerio. Entonces, en nuestro portfolio tenemos pues diferentes soluciones. Algunas soluciones sí que tienen esta parte de cuaderno digital y otras no. Pero me gustaría centrarnos en el punto de la optimización y de cómo los datos que hay en este cuaderno digital llevan a la optimización en la gestión. Al fin y al cabo es lo que realiza nuestra empresa, y también en una conversación que tuve ayer con David por teléfono nos centramos en un punto, digamos, a día de hoy puede ser utópico, pero creo que tiene que ser el futuro, y es cómo esta sensórica puede directamente coger estos datos para que el agricultor no tenga que introducir los datos en un cuaderno digital, ya sea por desplegables o escribirlo a mano en un papel, que sería la parte más primigenia, pues que estos sensores directamente puedan captar estos datos. Entonces, esto es en lo que Libelium puede ayudar. Nosotros llevamos más de 16 años en el sector del IoT, principalmente instalando sensores en el campo para medición de datos como temperatura, pH, conductividad del suelo, estaciones meteorológicas, etc. Y pues este siguiente paso, esta vuelta de tuerca que falta ahora mismo es añadir estos sensores o integrar estos sensores con los requisitos o los requerimientos que tiene el Ministerio en esta parte del cuaderno digital. Gracias, Sergio. Y ahora le doy la palabra a Jesús Jerique de AgroSlab. Buenos días, gracias.
Bueno, Agroslad nace hace 30 años y nos dedicamos fundamentalmente a informatizar cooperativas agrícolas. Y cuando salió el Real Decreto 1311-2012, nuestros técnicos de nuestras cooperativas nos pidieron una herramienta para facilitarles la labor de confección del cuaderno. Esa es un poco la filosofía de trabajo nuestra y es un poco también lo que constituye nuestro mercado. La mayoría de nuestros clientes son entidades que agrupan agricultores. Esto quiere decir que tenemos pocos clientes en proporción directos agricultores, pocos que hagan el cuaderno. La mayoría son agricultores a los que les hace el cuaderno un técnico, un asesor. Algunos pocos de ellos colaboran en la confección del cuaderno y ese realmente entendemos que va a ser el reto dentro de nuestra orientación y nuestro servicio al sector. Facilitar herramientas, simplificar la interacción entre el agricultor y el técnico, pero entendemos que la figura del técnico, dadas las características del sector, va a seguir siendo muy, muy importante. La plataforma crece y va cubriendo diferentes facetas que vienen un poquito de la mano y tiene un módulo de asesoramiento. Antes hablábamos del servicio de asesoramiento de explotaciones. Estamos dando soporte al asesoramiento en más de 10.000 explotaciones en España, en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Rioja. Hay un módulo de gestión de estiércoles y purines que también va a ser muy relevante aquí en el Valle del Ebro y estamos viendo también en zonas como Castilla y León, que responde fundamentalmente al modelo de Aragón, de los centros gestores. Creo que es un modelo del que nos podemos sentir orgullosos y que es perfectamente extrapolable al resto de España y que tenemos que dar ejemplo, porque realmente si apostamos por ese modelo, lo potenciamos en Aragón, es un modelo a seguir. Pero el gran reto es pues, también darle información al agricultor y a qué va a meter datos de rentabilidad, facilitar la subcontratación de trabajo, la prestación de trabajos y la integración con sensórica y la integración con maquinaria. O sea, el reto es que efectivamente capturemos información automática y luego ver qué hacemos con esos datos. Y lo dejo para después porque creo que al final vamos a hablar de eso. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nosotros en la Comunidad Autónoma de Aragón, pues un poco el sentir que tenemos pues está en esta mesa, porque tenemos una gran mayoría generalmente de agricultores que presentan el cuaderno cuando lo solicitamos. De cara para adentro ya no sé si es una anotación sistemática o no, pero casi todos vienen manuscritos, es decir, se han hecho con un papel y un bolígrafo, algunos vienen digitalizados y de momento los imprimen hasta que nos adaptemos a los tiempos que vienen. Y eso, y generalmente, como ha dicho Jesús, hechos, confeccionados, firmados por técnicos y asesores del sector. Bueno, pues tras esta primera ronda de impresiones del cuaderno actualmente, recordar pues que realmente la nueva PAC, la normativa que viene, como nos ha comentado David, pues bajo mi punto de vista tiene 3 saltos importantes. Uno sería la digitalización del cuaderno, lo que implica la toma de datos periódica y en formato digital. Otra sería la interoperabilidad con el registro. Ahora, cuando pedimos los cuadernos, pues se solicitan pues, y lo suelen traer de manera manual en los controles de campo, etcétera. Y vamos a cambiar un poco el modelo de acción en cuanto a la hora de hacer la PAC. En el periodo anterior se hacía la solicitud única de ayudas y esa solicitud única lo que se guardaba, digamos, y se trasladaba a la solicitud única del año siguiente. Ahora todos esos datos los vamos a volcar en un registro y el agricultor ya en otoño, con ese registro podrá actualizar sus siembras de otoño, podrá ir introduciendo los nuevos cultivos y eso nos llevará a que para estas fechas del año 2024 cojamos los datos para hacer las solicitudes de ayudas de ese registro. Es un cambio de operación
que nos parece importante e interesante. Y luego, el tercer salto, digamos, serían las nuevas obligaciones de anotaciones periódicas para los ecoregímenes. Casi todos los ecoregímenes, si os habéis leído los reales decretos, pues contienen alguna anotación, desde la fecha a la que se hace la trituración de poda en los cultivos leñosos. El pastoreo extensivo también tiene sus anotaciones, las siegas, y en el regadío, pues la gestión de insumos para las ayudas asociadas, lo que incluye fertilizantes y riego. Entonces, pues vuelvo con el mismo orden. Las preguntas serían, pues, ¿qué es lo que más le genera inquietud de estos 3 saltos? ¿Qué pasos se están dando para adaptarse a esa digitalización y a las nuevas anotaciones? Y si creen que va a ser muy complejo este proceso de adaptación. Así que, Joaquín. Bueno, yo, claro, si el cuaderno digital lo planteamos como un apoyo real a la gestión de la explotación, formando a los agricultores, pues sí que tiene que ser útil y puede ser muy útil. Pero claro, en cuanto a la digitalización o las obligaciones de anotación que comentabas, tiene que haber un soporte en el cual se estén actualizando continuamente muchísimos datos, nuevas zonas de protección de naturaleza, recintos SIGPAC que cambian de año a año dentro de la propia PAC. Las PACs son muy dinámicas, no es la misma PAC la de un año que otro, ya no por los cultivos que declaramos los agricultores, sino porque nos vienen zonas que están restringidas. Entonces, claro, tal y como se quiere hacer toda esta obligación de anotación o de vuelco de datos desde que se hacen las actuaciones, pues tiene que ser un soporte informático que sea muy sencillo y que no de errores, porque si no podemos estar continuamente crispando en los nervios del agricultor. Porque claro, luego cuando preguntas que si estamos o si nos hemos adaptado a la digitalización, bueno, yo por ejemplo pues estoy en una zona vulnerable a nitratos, ¿no? Y el cuaderno de fertilizantes pues es lo llevamos continuamente, y más si tienes una explotación de porcino, ¿no? El agricultor, como he dicho antes, lo apunta, pero este cuaderno de explotación digital tiene que tener una fiabilidad en muchos aspectos. Mismamente en el registro de fitosanitarios, la última actualización que se hizo de registros de fitosanitarios fue el 5 de mayo de hace 7 días. Entonces, pues tiene que haber una agilidad tremenda para que el agricultor, cuando cuelgue los datos, porque si hay una obligatoriedad de cualquier práctica agronómica que realicemos sobre las parcelas, tiene que ser una cosa muy sencilla, y que ya no confiemos en que va a venir una asesoría o un técnico de cooperativa o a colgarnos los datos todos los días o cada mes de lo que estamos haciendo. Va a tener que ser el agricultor quien de forma activa vuelque los datos diariamente o mensualmente. Es ahí donde la administración tiene que ver si es real o si es posible, porque quienes mejor conocéis también al agricultor sois vosotros, los técnicos de OCAS, que sois los que prácticamente todos los días estamos juntos. Yo creo que es un reto importante, y que si se puede hacer o no se puede hacer, creo que pasa por una formación muy específica. Si yo, cuando compré el programa para llevar mi explotación informatizada, pues necesité no una sesión de formación, sino 5 o 6 porque no me enteraba, pues bueno, habrá que dar una formación muy cercana y una colaboración y ir de la mano continuamente con el agricultor. O sea, cuando comentaba mi compañero del tema sancionador o de inspección continua con este tipo de cuadernos, yo creo que si se enfoca, como habéis titulado, como una herramienta de trabajo en la cual va de la mano la administración con el agricultor para conseguir datos, para mejorar, podrá ser útil y se conseguirá, pero puede ser un proceso bastante largo. Gracias, Gerardo. Sí, pues ¿se puede hacer este proceso? Sí. Rotundamente sí. ¿Se puede hacer en este año? Rotundamente no. ¿Se puede hacer
con vistas al 2024? Pues tengo mis dudas. Es decir, se está viendo aquí. Nos va a generar bastantes problemas de adaptación. Problemas que estamos viendo en la aplicación de las nuevas tecnologías o esta nueva manera de gestionar pues, la PAC o estos programas satélites, podríamos de alguna manera. Pues en primer lugar, la conectividad que hay en el medio rural. Pues bueno, yo, si vamos a mi caso, yo por ejemplo, trabajo aquí en Huesca, tengo la oficina aquí en Huesca Capital, pues hay veces que a mí los programas me van como un tiro, hablas con un compañero de una oficina que está en el medio rural y te dice pues que eso, pues que no va. Entonces, ostras, a mí me va bien, bueno, sí, pero en el medio rural pues no va tan bien. A la hora, por ejemplo, de todas las fotos referenciadas que hay que hacer de cara a la PAC, pues se está viendo. Hay gente pues que por mucho que lo intenta, pues no pilla cobertura el teléfono. Bueno, pues eso es una realidad que existe a día de hoy y que la administración tiene que ser consciente. Otro problema que tenemos, pues la operatividad. Y no me refiero solo a la sencillez en el manejo de los programas, que también, es decir, los programas que tengamos que ponga a nuestra disposición la administración tienen que ser programas sencillos de manejar, sino sobre todo que sean programas que funcionen bien. Pues estamos viendo como muchas veces los programas pues no terminan de estar listos cuando tenían que estar listos. Este año es un claro ejemplo con la solicitud de ayudas de la PAC. Hemos visto cómo el programa que se pone a nuestra disposición por parte del Ministerio, pues hasta mes y medio después de abrirse el plazo de solicitudes, pues no ha funcionado con una cierta fiabilidad. Y digo cierta fiabilidad porque a día de hoy pues todavía no hace todo lo que debe hacer ese programa o no nos ofrece las certezas que nos tenía que estar ofreciendo ese programa. Y yo creo que ahí, este año, y no lo digo con un tono de reproche, por parte de la Administración, pues se nos ha dado un mal ejemplo. Es decir, hemos tenido o estamos teniendo una aplicación de la reforma de la PAC, periodo 2023-2027, cuando los reales decretos no estuvieron publicados hasta el mes de diciembre del 2022. Es decir, todos aquellos que hicieron las siembras, fundamentalmente en secanos, las siembras de invierno, se hicieron, no vamos a decir a ciegas, pero bueno, con un ojo tapado y el otro medio tapado, porque no sabíamos exactamente qué había que cumplir, sobre todo de cara a los ecoesquemas o ecoregímenes que comentabas hace un momento. Por lo tanto, nosotros entendemos que una administración pública no puede cometer esos fallos de hacer, o la palabra no es imponer, sino la de traer obligaciones legislativas a sus administrados sin tener la certeza en el papel de cómo va a funcionar ese sistema. Tampoco quiero dejar de tocar un tema. Evidentemente, esto es una cosa que digo sin unos datos concretos, más bien con sensaciones que tenemos o que tengo yo. Aquí en la provincia de Huesca contamos, aparte de con la Politécnica de Huesca, que bueno, pues hemos salido formados pues muchos ingenieros técnicos agrícolas, muchos ingenieros agrónomos, que bueno, pues aparte de dedicarnos a otras actividades, pues muchos tenemos explotaciones agrarias y muchos titulares de explotaciones agrarias se han formado aquí en la Politécnica o en el Centro Integrado de Formación Profesional Monteragón, que está también aquí en Huesca, la antigua ECA, aunque a la gente no le guste, a los de la ECA no les guste que les llamen así, pues yo me quedo con ese nombre de ECA, que también hay algún profesor, hay por aquí algún profesor, perdón. Pues bueno, pues mucha gente en la provincia de Huesca, yo entiendo que sí que hay una buena formación de base, pero todavía contamos con una cierta parte del sector pues que por diversos factores pues no se pudo formar. Pues, y suele coincidir pues con la gente de mayor edad que están acabando en estos momentos su vida laboral. Pues bueno, pues nosotros consideramos que no es justo entregar a esa gente que, como digo, tiene menos formación, a que la llevanza de esos libros obligatorios se la tenga que hacer unos técnicos, unas gestorías, unas organizaciones agrarias, unas cooperativas. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estás haciendo es tener un señor cautivo del que le lleva esos libros de tratamientos. Cautivo y que le cuesta un dinero que nosotros consideramos que no se tendría que obligar a que le costara. Por lo tanto, también entendemos que la Administración, como se está haciendo en otros ámbitos de la economía o en otros ámbitos sociales, tiene que prestar seguramente ese servicio de apoyo a la gente que por diversas causas no tiene la formación tecnológica para hacer con este tipo de obligaciones. De hecho, pues la Diputación Provincial de Huesca, la DPH, está haciendo en otro ámbito, en un ámbito más social, pero ofrece por los pueblos
servicio de trámites electrónicos a la gente que no tiene la formación o los medios informáticos adecuados. Bueno, si se hace ahí, ¿por qué no se prevé hacerlo también en este sector? Por lo menos, si no de una manera permanente, sí de una manera transitoria en este periodo que, como decimos, nosotros consideramos que es necesario entre la transición de un sistema papel a un sistema digital. Gracias, Gerardo. Roberto. Y un poco en la línea de lo que decían mis compañeros. Aplicar el cuaderno en un futuro, sí. Sin formación, es que es complicado. Venimos o estamos ahora inmersos en ello, que ya hay dificultades, y sobre todo en el medio rural, que no tenemos la suficiente cobertura para hacer fotos georreferenciadas. O sea, a la gente mayor esto le supone un mundo, y es sencillo. ¿Nos ha formado alguien en estas aplicaciones? No. Es a base de coger nosotros, practicar y de vez en cuando recibir una carta, uy, usted tiene un fallo que no sé qué. Es que a mí nadie me ha enseñado a aplicar la aplicación. Y claro, cuando le dices a una persona mayor que le llega una carta que tiene que hacer fotos georreferenciadas, claro, ya no entiende ni lo que está leyendo. Con lo cual, es que primero hay que formar, luego llevar. Yo quiero tener la misma línea de ventaja a la hora de utilizar un cuaderno con un ordenador y una buena línea de fibra. Yo no la tengo. Y tengo que cumplirlo igual que el que la tiene. A que me refiero que todo es posible, pero es que también tienen que mejorar un poquito los medios de las líneas al medio rural. O sea, ya te digo, con las fotos georreferenciadas tenéis ahora un claro ejemplo que se están haciendo, sobre todo por el ecoesquema de los hieros, de las rotaciones. Está habiendo problemas. Está habiendo problemas. Yo, como herramienta que será buena, pues seguramente sí. Igual que está siendo la del tema de fitosanitarios. Pero formación. La palabra sería formación. Gracias, Roberto. Y ahora, pues, para las empresas tecnológicas, pues preguntaros también si estáis dando procesos para adaptaros a la nueva normativa, si la tenéis integrada ya en vuestras aplicaciones y ya hemos oído que la integración con el QE, ¿no? Pues cómo vais a tratar de sortear esto. Pues, Sergio. Gracias. Por nuestra parte, si bien es cierto que esta integración con el QE, con el reporte de datos al Ministerio, no lo planeamos tenerlo dentro de nuestro portfolio propio, digamos, de un desarrollo de este Libelium, sí que tenemos acuerdos con plataformas de terceros que revendemos que sí que tienen este aporte. Entonces, al fin y al cabo, nosotros lo que como compañía nos vamos a centrar o nos queremos centrar es en la automatización de la toma de datos. La automatización de la toma de datos de la mano a estas empresas que sí que tienen un cuaderno digital y nosotros le ayudaremos en la parte en la que tenemos este mayor expertise. Entonces, esto es un poco la forma de verlo desde Libelium. Gracias. Y desde Agroslab, Jesús. Bueno, pues estamos deseando de que FEGA nos dé acceso a la plataforma de pruebas. Creo que nos han dicho que este mes, segunda quincena, a finales de mes, podremos estar ya haciendo pruebas, con lo cual por ahí creo que no habrá más problemas que los habituales y afinarlo. Pero sí que nos preocupa más algunas cosas de diseño. Quiero decir, el cuaderno tiene dos partes muy importantes. Una son los fitosanitarios y otras son los fertilizantes. Necesitamos tener acceso al registro de productos fitosanitarios. Necesitamos tener acceso a Spafitos al completo, a los usos fitosanitarios, para dar a nuestros clientes la posibilidad de hacer una recomendación de tratamiento, una prescripción fitosanitaria que sea la base para que los tratamientos cuando se echen en el campo sean correctos. El problema es cuando un tratamiento es hecho mal, ¿cómo lo metes en el cuaderno? Pero el problema es que el tratamiento ya está mal hecho, que todavía es más grave. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que los tratamientos se hagan bien, porque entonces el cuaderno va a ser muy fácil de cumplimentar. Y además, si hay una prescripción, luego el agricultor va simplemente a dedicarse a validar esa prescripción. Con lo cual, de alguna manera, en la medida que cumpla lo que prescriben, esa validación posterior del técnico, pues a lo mejor podría evitarse. El registro de fertilizantes.
Si tenemos que poner información de la composición de nitrógeno, fósforo y potasio, más los metales, más no sé qué, y tenemos que estar buscando etiquetas o hojas técnicas por Internet, pues eso no funciona. Necesitamos que se avance con el registro de fertilizantes, que va lento, o que por lo menos se publique lo que ya se tenga y se vaya incrementando gradualmente. Y tercera parte de integración REA y QE. Luego lo veremos más adelante, creo que también va a salir. Lo ideal es que un porcentaje importante de agricultores registren la información cuando lo hacen. Pero en este momento el sistema está diseñado para que tengamos que ir al REA a actualizar el cultivo, para que después podamos decir lo que hemos hecho en esa delimitación gráfica de cultivo en ese recinto. Si un agricultor o un técnico tiene que ir al REA para actualizar el cultivo de la DGC, para que luego podamos registrar lo que se ha hecho en la DGC, yo no lo veo operativo. Eso es un cambio que hay que asumir lo antes posible. Si por lo menos si la DGC no cambia, si no cambia la geometría y si no cambia la superficie, tenemos que poder actualizar desde los cuadernos directamente ese cultivo. Gracias, Jesús. No sé si David quieres aportar algo a lo que se ha ido lanzando. Sí, estaba esperando a que me dieras la palabra. Tengo aquí unas pocas cosas a apuntar. Bueno, respecto a entiendo que hemos visto ya la primera y la segunda ronda de preguntas. Bueno, yo algunas cositas que sí me apetece señalar que veo bastante importantes. Habéis hecho mención al libro que llevan los ganaderos. Entonces, hay una cuestión que se pone sobre la mesa que es ¿por qué los ganaderos sí y los agricultores no se pueden digitalizar? Bueno, pues creo que es importante que hagamos un esfuerzo para que también la información de la agricultura esté recogida en el cuaderno. Respecto a la llevanza día a día del cuaderno, creo que no conseguiremos el objetivo si no lo trabajamos a nivel de aplicaciones móviles. Un agricultor no va a llegar a su casa por la tarde, va a abrir el ordenador y va a anotar todo lo que ha hecho durante el día. Tenemos que trabajar en aplicaciones móviles amigables para el agricultor, con opciones sencillas para que el dato lo pueda grabar el agricultor y no tengamos el problema de, desde el punto de vista de los asesoramientos, que nos trasladan de, no, es que yo tengo que llevar 3.000 cuadernos. Tenemos que conseguir que la mayor parte del dato venga ya grabado por el agricultor. Y en este sentido, la cuestión del no retrabajar. ¿A qué me refiero con el no retrabajar? Cuando el agricultor anota en un papel, se lo lleva a su técnico y le dice, oye, mira, que aquí tengo los tratamientos fitosanitarios que he hecho en el último mes, ¿me los grabas, por favor, en la aplicación? Eso no, eso es retrabajar. Anotar las cosas 2 veces es retrabajar. Y tenemos que conseguir hacer las aplicaciones sencillas para que el agricultor lo grabe directamente. Obviamente con ese acompañamiento del asesor para que pueda aprender a manejar esos aplicativos. Pero yo no le veo mayor problema que si un agricultor puede manejar redes sociales, puede manejar aplicaciones de mensajería instantánea, etcétera, ¿por qué no puede manejar un aplicativo más sencillo, menos sencillo? Trabajar en esa interfaz con opciones sencillas de tratamiento fitosanitario, fertilizante, grabación fácil de la información, lo que apuntaba Jesús respecto a los catálogos, abrir todos esos catálogos, que el registro de productos fitosanitarios esté abierto, el registro de fertilizantes, que empecemos a poder atacar a esas cuestiones relativas de las etiquetas de los fertilizantes, porque ahora mismo, como sabéis, en esos registros se manejan intervalos, puesto que obviamente las casas fertilizantes, cuando generan sus etiquetas, pues tienen un producto que tiene entre este y este valor de NPK. Obviamente, pues si yo quiero que el dato quede correctamente digitalizado con una etiqueta, tengo que quedarme en un valor intermedio, ¿no? ¿Qué más cositas? Claro, obviamente lo que decía a la hora de capturar el dato, intentar que el agricultor pueda grabarlo, puesto que no habrá tantos asesores para grabar. Si tenemos del orden de 900.000 agricultores, entre los que solicitan ayudas y las que no, pues no sé si tenemos todos esos técnicos. Tenemos que conseguir formar a formadores, es decir, que los técnicos sean capaces de hacer un asesoramiento pleno, que me gustaría tratar ese tema del asesoramiento en la mesa. Y sobre todo que también vayáis haciendo preguntas y las trasladéis para que las podamos ver en la mesa. Y
Bueno, respecto a la digitalización del sector agrario, ¿por qué otros sectores se digitalizan y el sector agrario no? Hay veces que decimos que el sector agrario no es atractivo para el relevo generacional. Pues quizás también es porque es un sector que no se está digitalizando. Y los jóvenes actualmente quieren llegar a un sector en el que se manejan tecnologías digitales, en el que puede hacer su trabajo diario y llevarlo desde una aplicación. Bueno, varias cuestiones y no quiero alargarme mucho porque hay otras rondas que vamos a ver ahora. Vale, gracias David. Gerardo creo que sí que quiere hacer una pequeña puntualización. Sí, nada, yo simplemente bueno, me ha parecido un tema muy interesante el que ha abierto David. ¿Por qué no hacemos un sistema en el que sea el agricultor el que anota lo que hace? Pues porque no hay manera. ¿Por qué? Pues porque la propia burocracia que me comentaba Roberto también ahora lo impide. Es decir, pues porque en una misma parcela de SIGPAC a lo mejor tienes 5 recintos que no sabes por qué tienes 5 recintos, porque es todo tierra arable además de secano o de regadío, y no hay manera de juntarlos. Y tienes 5 recintos. O porque este año, no por arte de Birlibirloque, pero este año nos ha aparecido la capa de las franjas de protección de los ríos, donde en tu recinto de tierra arable tienes una franjita roja en donde no puedes hacer aplicaciones. Eso al final es lo que nos impide, o lo que nos va a impedir, pues que el agricultor sea él el que sea el actor principal en la llevanza de esos libros. Y al hilo de la reflexión que tú hacías de que probablemente el sector agrario no vienen jóvenes porque no es atractivo, porque no se está digitalizando, pues yo le voy a dar la vuelta a tu reflexión. El problema es que no se digitaliza porque los jóvenes pues no quieren venir. Es decir, para que veáis, antes en la mesa le preguntaba a Joaquín cuántos años tiene su padre, porque su padre seguramente todavía va al campo, igual que no sé si Roberto, pues he metido la pata, lo siento, o en el caso del mío, pues hasta hace poco también iba. Es decir, los mayores nunca, no dejaban la actividad, porque la viven. Hoy en día, hablas con un agricultor de 60 años y te dicen que menos mal que solo les quedan 5 años para jubilarse, que están hasta las narices de llevar libros. Y eso es un problema. Eso es un problema que lo estamos causando entre todos, seguramente. Y es algo que tenemos que evitar, porque si no, al final, con todas estas medidas que pueden, o con todas estas obligaciones que pueden tener un buen propósito y un buen fondo, lo que vamos a hacer al final es a expulsar a gente del sector, gente que no se tendría que ir. Y eso es algo que es una reflexión que dejo aquí y que tenemos que abordar entre todos. Yo es que le diría a David que formar formadores, ¿y por qué no ponemos menos burocracia? Que es otra opción. A ver, el agricultor, como ha hecho en el caso de nuestros padres, se tiene que dedicar a producir alimentos de calidad y cantidad. No puedes estar todo el día rellenando papelitos, haciendo fotos y trabajar asustado. Dice, lo habré hecho bien, lo habré apuntado bien, no sé qué. Pero ¿cómo no se van a quedar los jóvenes? Huyen. Los jóvenes huyen porque es que, además, la agricultura requiere de fines de semana. Con lo cual, los jóvenes huyen. No sé qué estaremos haciendo mal, pero es que yo veo que cada vez menos agricultores, despoblación total, relevo generacional cero. Y seguimos con lo mismo. Más burocracia y más burocracia. Y yo ya hace muchísimo tiempo que me quedé en la agricultura, pero veo mi pueblo y traslado, por lo que he hablado antes con Joaquín, pues similar. Que vamos a menos, que vamos a menos y que vamos a menos. Pues no sé, algo estaremos haciendo mal para el relevo generacional o por ahí. Sí, David. Bueno, coincide que el otro día estuve en mi pueblo dando por allí una charla en unas jornadas que me preguntaron si podía intervenir. Y había una cuestión que ponía de manifiesto una persona que trabajaba en un GAL, en un grupo de acción local, de una persona que llevaba 30 años trabajando ahí en el grupo de acción local. Y ella trasladaba que el mensaje que siempre se había recibido por parte de sus padres, porque ella vivía en ese pueblo, el mensaje que siempre había recibido por parte de los padres, es decir, esa generación que ahora mismo está empezando a jubilarse y demás, es estudia y vete del pueblo. Entonces, con esos mensajes que todos los hemos vivido, porque yo también en mi generación hemos vivido este mensaje de estudia y vete, que aquí no hay futuro. ¿Cómo pretendemos ahora
que esos jóvenes a los que hemos expulsado vuelvan de nuevo al medio rural y se hagan cargo de las explotaciones. Que sí, que la burocracia ahí está. Soy consciente de que la burocracia ahí está. Cuando hablamos de papeles, una de las cosas positivas que tiene esto es que nos quitamos de medio los papeles y por lo menos lo tenemos en formato digital. Pero tenemos que hacer bastante doctrina y cambiar un poco el mensaje, de que ahora el mensaje es estudia y ven, y pone en marcha cosas, emprende, genera empleo, genera economía en el medio rural. Es un poco el mensaje que esta señora nos trasladaba, que claro, hemos empezado a desangrar ya hace 30 años el medio rural, con ese tipo de mensajes de estudia y vete. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Quién es el culpable de todo esta, de toda, es porque en la siguiente pregunta viene, ¿quién es el culpable de toda esta falta de relevo generacional? ¿Vale? ¿Es el agricultor? A mí mi padre me ha inculcado la agricultura desde que soy pequeño y es de carácter vocacional. Me formé como ingeniero, pero era de carácter vocacional. Hoy las explotaciones cada día son más grandes y en los pueblos cada día quedamos menos que nos dedicamos a la agricultura. Eso es una realidad. Eso es una realidad. La formación. Hoy tienes que estar formado pues para poder emplear un fitosanitario, como bien decía Jesús antes, sí, con los números de registro, pero a lo mejor la misma materia activa que tú estás empleando para el control de una plaga, en una empresa está autorizada para un cultivo y en otra empresa no. De tal manera que es tan difícil, todo se puede hacer, pero es tan difícil muchas veces por carga burocrática, porque el propio ministerio, poneros un poquito la mano en el pecho, o sea, ¿por qué materias activas o materias activas que aquí están autorizadas para un cultivo y en Francia no, o viceversa? Y somos Europa. O sea, se emplean los mismos márgenes de control dentro de la propia Comunidad Económica Europea. O sea, al final, yo creo que esa abuela de tu pueblo pues transmitía el mensaje, no, vete porque aquí no hay futuro. ¿Qué ha hecho también la Administración por fijar a la gente en los pueblos? Transformaciones de regadío. Hay tantos puntos donde podemos hacer que la gente pueda vivir y pueda comer del campo que sí, pero nos lo tenemos que hacer mirar todos, los propios agricultores que estamos, por la obligación, como decía mi compañero, sábados, domingos, de todos los días, o porque también se inunda a veces de una burocracia que no es la culpable, por supuesto, pero que no ayuda a que la gente siga estando en la brecha, en lo que estamos. Vale, es que no me deja de hacer. A ver, con lo que comentaba antes, yo lo que quiero llamar la atención es que todos somos culpables. Son culpables las administraciones y son culpables también los agricultores y los mensajes que se han ido dando. Todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa en este problema. Y sí, podemos seguir lanzándonos pullas pero creo que lo que tenemos es que tomar las riendas y buscar soluciones y soluciones claras. Pero sí, el tema de la burocracia, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso estoy trabajando para intentar conseguir aplicaciones sencillas e interfaces fáciles para los agricultores. No, sí, lo que comentabas de la idea del móvil, de la aplicación, de una manera directa, yo creo que esa es la solución. Trabajar 2 veces con papel para llevarlo al técnico de la OCA o al técnico de la cooperativa o del sindicato para que te rellene el cuaderno de campo es ir para atrás. O sea, es ahí donde tenemos que también ver todos qué nivel de formación necesita un agricultor, porque al final es el actor responsable de todo esto, ¿eh? Es el que tiene que hacer el alimento con una trazabilidad, con qué formación le damos, pero en todos los ámbitos, a nivel digital, a nivel de emplear productos fitosanitarios, a nivel de nitratos en zonas vulnerables, es que es a nivel de todo el proceso de cultivar una parcela. Pues es que cada vez que la administración emplea la palabra simplificar, yo tiemblo. La verdad. A mí ya me da miedo ponerle las presentaciones. Yo tiemblo, David, porque es que llevamos oyendo cada reforma de la PAC y se hace para simplificar. Pues menos mal.
Pues menos mal, porque, y sobre todo esta última, esto ya, si conseguimos terminarlas a tiempo y hacer todo correcto, igual ya vamos al Guinness. O sea, que me refiero a que la palabra simplificar alguien la tiene distorsionada porque no es normal, ¿eh? Quédate con el mensaje que con el mismo trabajo conseguimos cada vez hacer más cosas. Como vemos, se está produciendo un debate bastante interesante. Quedan muchos retos muy complicados, tanto pues la integración de todos los problemas de las DGCs, de SIGPAC, tanto como hacer atractivas todas estas aplicaciones, pero yo lo que sí que veo es que hay un camino, y no sé si es por la propia PAC y sus indicadores de resultados, pero es que esto al final va a llegar. Es decir, aunque traslademos con flexibilizaciones que son muy importantes para el sector, claro que sí, la pelota hacia adelante, ese balón de oxígeno que nos puede dar es pues eso, para tratar de salir a la superficie, poder formar, es decir, que tenemos muchos retos. Recojo también pues ya casi todos los temas que han salido de las siguientes rondas. Los vamos a agrupar para que no se haga muy largo, porque si no, no vamos a terminar. Y fundamentalmente pues trataban de hablar de relevo generacional y formación, y de las nuevas tecnologías y conectividad en el medio rural, un poco mirando las dificultades, pero también mirando las fortalezas que tiene el sector, pues esas fortalezas que también han salido con los servicios de asesoramiento, los técnicos que dispone el sector, que también son parte del medio rural. Entonces, pues lanzaros la pregunta: ¿cuáles son las mayores dificultades en estos temas, ¿no?, de relevo, formación, nuevas tecnologías y conectividad que encontráis? Y si veis útiles las herramientas de ayuda de asesoramiento, si se están diseñando correctamente, y qué herramientas pues echáis de menos a la hora de enfrentaros a estos retos. Empezamos por Joaquín y seguiremos. Bueno, lo del relevo generacional lo hemos comentado ahora, yo creo que es un drama. Es un drama en todos los pueblos, cada día queda menos gente y menos gente que se dedica a la agricultura. Las explotaciones yo creo que cada vez también son más grandes, pero bueno, yo creo que es un esto. En cuanto a la formación del personal, pues bueno, yo creo que hay que formarlo, como he comentado antes, en muchos ámbitos, ya no solo en la digitalización de un cuaderno, sino pues en mirar los registros, en saber utilizar todo el banco de productos fitosanitarios con los registros, especificaciones. Técnicamente pues sí que hay una labor. Las nuevas tecnologías, yo creo que las nuevas tecnologías cada día lo emplean más, de hecho cada día se emplean más. Hace poco ha salido una línea de ayudas de agricultura 4.0 para maquinaria, ¿no? Y en esta misma universidad se han hecho los cursos para la gente, ¿no?, para solicitar la ayuda. Hoy en día cualquier máquina que compras pues tiene un soporte informático importante que te puede decir en tiempo real y te puedes llevar una agenda a casa, cualquier tractor o cualquier apero, te puedes llevar pues lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que la gente joven y bueno, y no tan joven, sí que hace uso de todas estas nuevas tecnologías de agricultura 4.0, interpretaciones de planos de rendimiento, de mapas, de toda esa información. ¿Dónde viene generalmente el problema? Es que muchas veces, por ejemplo, las propias multinacionales, empresas de tractores, venden unos soportes informáticos que nos están dando una información y que nos pueden ahorrar luego un trabajo de oficina, pero eso no es compatible o no se puede volcar sobre un cuaderno de campo real que te evita el tener que teclear dos veces, ¿no? Las nuevas ayudas de la agricultura 4.0, yo creo que están muy bien enfocadas, pues sobre todo para esto, pues para tener información y para que puedas hacer desde la propia máquina pues tus prescripciones y tu trabajo. Tiene que haber un sistema
que de alguna manera lo pueda volcar. O como bien decías tú antes, pues que sea con una aplicación móvil de fácil acceso y que sea muy sencilla para poder, para que puedas, para que lo puedas hacer fácil. Y luego, pues en cuanto al tema del asesoramiento, yo pienso que en el tema del asesoramiento se está haciendo una gran labor técnica por parte, sobre todo, de cooperativas y técnicos de empresas de fitosanitarios, porque al final al agricultor, en muchos de los casos, quienes le recomiendan es quien les dice, en un cereal, emplea este producto, está autorizado y tiene este número de registro, porque el agricultor, si no tiene o si no está familiarizado con ver la página del Mapama, no ve los números de registro. Entonces yo creo que mucha parte de este trabajo lo están haciendo, por supuesto, los técnicos y en la mayoría de los casos yo creo que de las cooperativas y de las empresas de fitosanitarios, porque son los que realmente al final están en el campo para hacer unas prescripciones técnicas de lo que se puede aplicar, porque como bien decías antes, desde Agroslab dices, bueno, que el propio programa me diga la dosis autorizada o la dosis que yo puedo aplicar. En ocasiones o en muchas no hace falta ir a dosis máximas de productos de fitosanitarios que estamos empleando, y es el técnico y es la figura del técnico la que no se debe de dejar de lado, porque él es quien prescribe, es como un médico, ¿no? El médico es el que prescribe un paracetamol o una amoxicilina, lo que sea. La figura del técnico yo creo que es fundamental. Gerardo. Sí, bueno, en cuanto al relevo generacional, pues ya he comentado antes. Yo creo que uno de los cuellos de botella de todo este sistema va a ser la disponibilidad de técnicos para apoyo del sector, que a día de hoy no hay técnicos suficientes para poder prestar los servicios que van a ser necesarios. Y bueno, esto yo lo hago a modo de reflexión. Si nos venimos pues aquí, a la Escuela Politécnica de Huesca, pues gran parte de mi promoción de ITA o de agrónomos, porque también soy ingeniero agrónomo, pues muchos estamos en la parte, si me permitís la palabra, no productiva de la agricultura. Es decir, no investigando nuevas variedades, no buscando nuevos productos, no buscando nuevas técnicas, no en producción, sino en rellenar papeles. Algo que yo creo que nos tendría que hacer llevar a una reflexión, que una carrera netamente productiva como esta, la gran parte de los que salimos a la calle nos vayamos a rellenar papeles en vez de traer alimentos a las casas, que es la función última de nuestra actividad. Tampoco quiero dejar pasar, aunque probablemente lo tenía que haber hecho antes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que la peor decisión que se puede tomar a la hora de los cuadernos de explotación, o han salido también los cuadernos de estiércoles por aquí, es no poder decir la realidad de lo que estamos haciendo en las explotaciones en nuestros campos. Y no me refiero con eso de que se nos permita aplicar productos fitosanitarios que estén prohibidos. No me refiero a eso. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues que a día de hoy una explotación de porcino que tenga que rellenar sus libros de estiércoles está mintiendo. ¿Y por qué está mintiendo? Pues porque no puede decir que en realidad está aportando menos purín del que aplica. ¿Por qué? Pues porque produce menos de lo que dicen las tablas oficiales. Y no hay manera de conseguir que en esos libros se diga la verdad. Es decir, a día de hoy en los libros de estiércoles estamos diciendo que se están abonando con estiércoles y con purines más hectáreas de las que en realidad se están abonando. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando entre en obligación el decreto de nutrición sostenible y tengamos que anotar las aportaciones de abono mineral que se está haciendo, pues evidentemente eso va a saltar por los aires. Y va a parecer que en Aragón estamos echando abono mineral o abonos, estamos echando nitrógeno sin talento, que se dice en mi pueblo, algo que no es verdad. ¿Vamos a conseguir que el agricultor vea por bueno este sistema? Imposible. Si la administración no entiende de una vez que tenemos que reflejar la realidad de nuestra producción, es que al final nos vamos a convertir en enemigos. Productores, agricultores y administración. Y no puede ser eso. Tenemos que solucionar de una vez este problema. Y este año, probablemente 2023 y 2024, sean los años claves para hacerlo. O lo hacemos o vamos a tener un grave problema todos.
En cuanto al sistema de asesoramiento, perdonadme por el carácter apocalíptico, en cuanto al sistema de asesoramiento, bueno, pues yo distinguiría claramente dos sistemas de asesoramiento. Por un lado, el asesoramiento productivo, que comentaba Joaquín, pues el del técnico de la cooperativa, el técnico de la empresa, que viene a ver mi parcela, que me dice lo que tengo que aportar, en el que pues yo también considero que se está haciendo el trabajo de una manera bastante buena. Es decir, pues bueno, a mí me vienen técnicos de una casa comercial a mis parcelas y alguno te dice, pues mira, no apliques nada porque no merece la pena. O mira, sí, aplica, pero yo no, pero en esta otra casa comercial tienes este. Bueno, pues eso es un síntoma de honradez de ese técnico que te viene. Ojo, también como agricultores tenemos que saber que ese sistema de asesoramiento vale un dinero y lo tenemos que pagar pues cuando compremos el producto. Es decir, porque ese técnico que ha venido a darte un servicio, pues hombre, también tiene que comer, ¿eh? Distinguiría ese sistema de asesoramiento, que como digo yo creo que funciona bastante bien, del otro sistema de asesoramiento, del sistema de asesoramiento oficial, por así decirlo, del que se está, aquí en Aragón estamos haciéndolo, no en todas las comunidades autónomas, pero por parte del Ministerio y por parte de la Unión Europea pretenden desplegar, en el que tenemos una parte muy importante, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias. Yo a ese sistema de asesoramiento le doy más importancia, no como... Porque, ojo, aquí a veces parece que el agricultor y que el ganadero es un ser que no tiene la formación necesaria, en el que le tienes que guiar en todo momento hacia donde tiene que ir. Pues hombre, el agricultor y el ganadero es un empresario que se gasta un dinero, que se juega un dinero y que él tiene que tener, tú le puedes asesorar, pero la decisión última tiene que ser suya, ¿no? Es decir, que muchas veces parece que estamos manejando a un, perdonad por la palabra, a un pelele. Bueno, pues este sistema de asesoramiento, como digo, que hacemos organizaciones agrarias y cooperativas, yo le doy más importancia como que nosotros seamos la correa de transmisión de nuevas tecnologías que hay, nuevas tendencias, es decir, abrirle un poco la mente, darle un poco más información a ese agricultor, a ese ganadero, para que él tome la decisión. Si queremos mezclar estos dos sistemas, el sistema de asesoramiento productivo, por así decirlo, del sistema de asesoramiento que se hace ahora más de abrir la mente, yo creo que tendremos un problema.